Así que hoy vamos a hablar de la patología respiratoria del caballo, ¿vale? Y bueno, pues intentaremos pues dar un repasillo a cómo se haría una anamnesis, a cuáles serían los signos clínicos más frecuentes que podemos encontrar, cómo haríamos el diagnóstico, qué pruebas diagnósticas usaríamos y luego pues un poquito las patologías más importantes. Esto no es para que vosotros tengáis un conocimiento muy extenso de la patología, pero sí para que suenen un poco las enfermedades más importantes y sepáis un poquito orientar lo que necesitaríais en caso de encontraros en una situación así. ¿Mm? Muy bien, pues vamos a dar comienzo así. Vamos a ver. Lo primero, recordad que dimos una clase de anatomía del aparato respiratorio que es conveniente que repaséis, ¿vale? Yo sé que a veces pues estudiar anatomía o fisiología pues resulta un poco duro porque son muchos nombres y bueno, pues es complicado el memorizarlos todos, pero es importante que tengáis una idea de lo que viene a ser la anatomía y la fisiología en su conjunto, ¿vale? Y sobre todo que le encontréis la utilidad a saber sobre estos temas luego a la hora de poder mm, utilizar estos conocimientos en vuestra vida diaria, ¿vale? En el caso del respiratorio del caballo, pues bueno, pues tiene algunas particularidades, como ya comentamos la última vez, el tema de las bolsas guturales, que ya sabéis que es una especie como de divertículo de la trompa de Eustaquio, que está muy desarrollado en caballos y que es una estructura un tanto peculiar y que obviamente pues va a haber unas patologías asociadas a esa estructura. Y luego, bueno, pues tiene también una particularidad y es que, bueno, pues que al tener el cuello tan largo y la tráquea tan larga, pues que por decirlo así, la expulsión de los posibles patógenos que puedan entrar en el aparato respiratorio a través de la tos y de los estornudos, pues es un poco limitada, ¿no? Entonces, el caballo siempre va a precisar de bajar la cabeza para favorecer bueno, pues, el correcto funcionamiento de su sistema respiratorio. Y tenemos que tener en cuenta eso a la hora de dar la alimentación y a la hora de transportar al animal y también a la hora, bueno, pues de permitir que el animal tenga unos movimientos en su cuadra adecuados, ¿vale? Tenemos que contar con que necesita tiene esa necesidad de bajar la cabeza, ¿vale? Para liberar pues las secreciones y que mantener su sistema respiratorio en un buen estado de higiene. Y bueno, esto es una cosa que veremos a lo largo de la clase que va a desembocar, si no la respetamos, en algunas patologías que pueden llegar a ser muy, muy graves, ¿vale? Como recuerdo, pues simplemente, pues ya sabéis que el aparato respiratorio, pues que tenemos parte de la cavidad bucal está ahí, ¿vale? Si bien es verdad que van a respirar por la parte de los hollares. Luego no tenemos que olvidarnos de la parte de los senos, ¿vale? Que ya sabéis que es esta parte de aquí. Espera un segundo que voy a coger la flechita. Aquí. Tenemos los senos, ¿vale? Los frontales, ¿vale? La parte de aquí. Luego ya pues el maxilar superior, el maxilar inferior, que van a ser también unos lugares en los que vamos a poder encontrar también enfermedades, ¿vale? Y que se pueden desarrollar patologías de carácter infeccioso, por ejemplo, como veremos luego el tema de la sinusitis y tal. Lo de las bolsas guturales que os comentaba, la estructura está especializada de la trompa de Eustaquio. Y luego, bueno, pues tenemos faringe y laringe. Ya veremos en la laringe, pues podríamos situar todas estas patologías relacionadas con las hemiplegias laríngeas, que es una especie de parálisis, luego hablaremos de ella, de la zona de la laringe, que va a ocasionar esos ruidos característicos de estos caballos que se llaman roncadores, ¿vale? Cuando hacen ejercicios que producen un ruido al hacer el ejercicio. Y luego, bueno, pues ya tendremos pues la tráquea, obviamente, que se va a dividir. Aquí lo tenéis en este lado un poquito mejor, ¿vale? La tráquea, que se divide en dos, en la carina bronquial, y luego ya pues bronquios, alveolo y en general, ¿vale? Podríamos hablar de pulmones, ¿vale? De parenquima pulmonar. Un poquito eso en cuanto al recuerdo anatómico, ¿vale? Que estoy segura que os acordáis todos bastante bien.
Y también, bueno, pues un recuerdo fisiológico, porque tenemos que saber cómo funciona ese pulmón y sus particularidades, ¿vale? Ya hemos comentado, porque estas últimas clases que hemos hablado del cardiovascular, también hemos hablado mucho del tema pulmonar, porque ya sabéis que el aparato cardiovascular y el sistema respiratorio están íntimamente relacionados por el tema del intercambio gaseoso y todo esto. Y bueno, pues ya sabéis que el corazón, pues que tiene una parte que es el circuito pulmonar, ¿m? Y que, bueno, pues que eh, va a estar formado por una serie de arterias y vasos, ¿vale? Que van a llevar la sangre del corazón al pulmón para que se oxigene y después volverá otra vez al corazón para que se envíe al resto del organismo para poder oxigenar los tejidos, ¿vale? Asimismo, pues se oxigenará el tejido y además se recogerá todo el CO2 y se volverá a llevar para que se produzca su eliminación a través de los pulmones, ¿vale? Esto, bueno, pues seguro que me lo habéis oído decir 50.000 veces estos últimos meses y yo creo que más o menos tenéis claro cómo es el asunto. Pero básicamente que sepáis que conviene que tengáis, que hagáis un pequeño repaso de la anatomía y la fisiología del aparato respiratorio. Es muy interesante, por otra parte, y bastante compleja. Muy bien. Así pues, si no tenéis ninguna duda, vamos a pasar a hablar de lo que viene a ser la patología del aparato respiratorio. Y bueno, pues me gustaría ver, a ver qué se os ocurre. Si conocéis alguna enfermedad relacionada con el aparato respiratorio de los caballos. No sé si alguna vez habéis tenido oportunidad de, pues no sé, si habéis tenido algún caballo enfermo cerca, en algún club donde montéis, o quizá pues habéis tenido la oportunidad de ir con algún compañero veterinario y conocéis algo de alguna enfermedad o alguna patología respiratoria. ¿Os suena alguna? Comentan unos compañeros nuestros la disnea. La disnea tenemos que intentar diferenciar entre lo que son los síntomas o los signos clínicos y las enfermedades, ¿vale? Disnea es dificultad respiratoria. Disnea es una dificultad a la hora de respirar, ¿vale? Y eso es un signo clínico. No es una patología en sí. Hay patologías que cursan con disnea, ¿vale? Pero en sí no es una patología. Dice otro compañero nuestro, bronquitis. Bronquitis, sí. Bronquitis es la inflamación de los bronquios, ¿verdad? Ya sabéis que todo lo que termina en itis suele tener que ver con la inflamación. Y bronquitis, pues sería, por ejemplo, una patología. También dicen por aquí empiema, tened en cuenta que tendría que ser empiema de algo, ¿no? Por ejemplo, empiema de bolsas guturales, ¿no? Pues eso sería pues, efectivamente una patología típica del caballo. Luego comenta otra compañera nuestra, influenza, ¿no? Sí, bueno, pues eso ya, por ejemplo, pues son enfermedades víricas, una enfermedad vírica de la gripe equina, que sí, es muy, muy típica. Comenta otra compañera vuestra, pues paperas, bolsas guturales. Bolsas guturales es un lugar anatómico, ¿no? Más que una patología. ¿Qué patología se os ocurre que podría estar relacionada con las bolsas guturales? ¿Alguna conocéis? Las vamos a ver ahora, solo por ver un poquito cómo habláis. Sinusitis, tenéis aquí, para que queden un poco claros los conceptos, ¿vale? Estos son los senos, están aquí. Entonces son dos cosas distintas, ¿vale? O sea, la sinusitis va a ser la inflamación de los senos y las bolsas guturales pues tendrán unas patologías relacionadas con las bolsas guturales, ¿vale? Como por ejemplo, pues empiema de bolsas guturales, creo que habéis dicho antes, o por ejemplo, mm, pues micosis de las bolsas guturales también, ¿vale? Enfermedades pues infecciosas o así.
Me dice un compañero vuestro que no se me escucha bien. ¿Me oís? Sí. Vale, pues vamos a ver si podemos continuar. ¿Mm? En principio, bueno, vamos a ver si se puede continuar. Si no, pues ya me decís algo, ¿vale? ¿Mm? Bueno, pues en principio esto, ¿eh? Que recordad que una cosa son los senos y otra cosa son las bolsas guturales. Son dos estructuras distintas. Si tenemos inflamación de los senos será sinusitis y si tenemos inflamación de las bolsas guturales, pues será inflamación de las bolsas guturales, ¿vale? Dos cosas distintas. Muy bien, bueno, pues en principio veo que más o menos sabéis un poquito de lo que vamos a hablar, así que vamos a ir entrando en harina, ¿vale? Comenta una compañera vuestra que si la sinusitis no se desarrolla, no puede terminar, ¿no?, desarrollando un problema en las bolsas guturales. Sí, porque es una infección bacteriana, ¿vale? La de los senos, que obviamente podría terminar afectando a las bolsas guturales, ¿vale? O sea, tenéis que pensar que el hecho de que haya una infección en un sitio no quiere decir que no pueda progresar y complicarse con otra infección, ¿no? También pues podría ser que pues por yo qué sé, pues por una infección de vías superiores altas se terminase finalmente con una neumonía, ¿vale? O sea, tenéis que pensar que hay veces que las cosas no están tan compartimentadas como las estudiamos, sino que luego, bueno, pues hay relaciones entre sí. Está muy bien el comentario este que hace vuestra compañera. Recordad que puede haber, a veces puedes decir, pues tenemos una sinusitis y solo es una sinusitis, y a veces puede haber una sinusitis pues complicada con una infección de las bolsas guturales o, ¿vale? Puede haber cosas que estén interrelacionadas entre sí. Muy bien. Lo primero que tendríamos que saber es qué preguntas podríamos hacer para orientar un caso de respiratorio, ¿no? Eso es lo que comúnmente llamamos con anamnesis, ¿vale? Desarrollar una historia clínica, o sea, averiguar una historia clínica y realizar una serie de preguntas al propietario para que nosotros tengamos la información apropiada para poder saber un poquito qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, en el tema del respiratorio es especialmente interesante hacer una serie de preguntas, ¿vale? En principio yo he supuesto estas aquí, que me parecen a mí las más interesantes. Seguro que entre todos se nos podrían ocurrir muchas otras que también son interesantes y que seguro que nos iban a aportar una información importante a la hora de luego nosotros gestionar esa información y sacar conclusiones, ¿vale? Para mí una de las más importantes es el tema de la intolerancia al ejercicio, porque en cuanto un animal tiene un problema respiratorio que ya empieza a ser un poco grave, pues vamos a tener una intolerancia al ejercicio. Y además tenemos que pensar que la intolerancia al ejercicio está generalmente íntimamente ligada con los problemas respiratorios y cardiovasculares, como ya vimos en otra clase, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de la intolerancia al ejercicio tendría que ser una pregunta que no se nos debería pasar nunca, ¿vale? También es importante asegurarnos, por el tema de la disnea que comentaba un compañero vuestro hace poco, si el propietario ha visto en algún momento una respiración anormal en el caballo. Quizá tú vas en ese momento y el caballo está tranquilo y está bien y respira aparentemente normal, pero por ejemplo, pues el propietario ha podido observar que cuando lo mete en la cuadra, pues que empieza a respirar, como diríamos nosotros, con esfuerzo respiratorio o con disnea, ¿vale? Entonces, este tipo de percepciones que tiene el propietario o el cuidador o el jinete para desarrollar una historia clínica y una buena anamnesis de respiratorio son importantes. ¿Habéis observado si el caballo en algún momento respira raro? ¿Y cómo respira? Parece como que se ahoga o simplemente respira más rápido o parece como que hace ruidos, ¿vale? Es importante este tipo de preguntas. Obviamente, también es interesante saber si el caballo tose, si lo han oído toser en algún momento. Esta pregunta a veces es complicada de responder porque si el caballo pasa muchas horas solo, pues a veces no lo han oído toser, pero tose. Obviamente el tema de la secreción nasal
y también preguntaremos si esa secreción, si la han visto, es solo por un ollar o es por los dos ollares y de qué tipo de secreción puede ser, pues si es simplemente si es mucopurulenta o simplemente es de tipo seroso, es decir, que es como agüilla, ¿vale? Eso también nos va a aportar mucha información. Y luego el tema del apetito, ¿vale? Lo que venimos llamando la anorexia, para que nos entendamos todos. O sea, si el caballo no quiere comer y ha perdido el apetito y tiene un apetito así caprichoso, ay, pues solo como lo que me apetece, pues está así un poco apático, no tiene hambre, tal, eso también es una cosa importante a saber. Y obviamente, sobre todo cuando es un tema de respiratorio que ya lleva un tiempo, ¿vale? Vamos a encontrar una pérdida de peso. Vamos a encontrar una pérdida de peso porque la respiración, si es forzada, gasta muchísima energía y si además el animal tiene anorexia o apetito caprichoso y no come lo suficiente, eso se va a transformar rápidamente en una pérdida de peso, que como ya sabéis en los caballos se da con relativa facilidad y muy rápido, ¿vale? De pronto dices, uy, si de una semana a la otra el caballo ha perdido muchos kilos, ¿vale? Y eso se ve. Sí, veo aquí que una compañera vuestra dice que el tema de la intolerancia al ejercicio que sí se podría confundir con un tema cardíaco, como vimos en otra clase, ¿verdad? Pues sí, sí, el tema de la intolerancia al ejercicio ya sabéis que, bueno, estos son todo preguntas que, como veis, nos orientan, pero tampoco nos van a decir, uy, seguro que es esto, ¿vale? Tenemos que ponerlas todas en común y, bueno, pues utilizarlas en nuestro provecho. Me permitiréis que de vez en cuando beba agua, ¿vale? Porque si no empezaré a toser y aunque no tengo yo un problema respiratorio, pues terminaremos aquí sin dar la clase. Bueno, vamos a continuar. Esto en cuanto a la anamnesis, ¿vale? Si se os ocurre alguna otra cosa interesante, pues la podéis añadir, ¿eh? Nosotros aquí encantados de oír las propuestas que tengáis. Me comenta una compañera vuestra que si es normal que un caballo de 12 o 14 años vacunado coja paperas. Hombre, pues no es vacunado de qué, de paperas o vacunado de otra cosa. No sé, ¿sabes? Esto pues habría que verlo. Quizá estaba inmunodeprimido, no lo sé. Eso hay que investigarlo más. Habría que investigarlo un poquito más. Bueno, vamos a ver pues los signos clínicos, ¿no? Acordaros de la diferencia entre signo clínico y patología, ¿vale? Eso es muy importante. Dice una compañera, no sé exactamente a qué te refieres, dice, dejar de tomar algún suplemento puede afectar a coger alguna enfermedad respiratoria, imagino que quieres decir. Bueno, lo que sí que puede afectar el tema de los suplementos y tal, bueno, pues si es un animal que necesita algún aporte especial de algún nutriente, pues obviamente si deja de tomarlo, pues va a tener un déficit de ese nutriente, ¿no? Pues animales que viven en suelos deficitarios de determinados nutrientes, pues normalmente se les suplementa en la dieta y esto, pues claro, pues si no se les aportan los nutrientes apropiados, pues obviamente puede tener un problema de carácter nutricional y que esto afecte al trabajo, ¿no? Y a la actividad física, obviamente. Sí que es así. Bueno, signos que se os podrían ocurrir, signos clínicos, ¿vale? Que podíamos encontrar en un cuadro respiratorio, ¿vale? Os pongo aquí según la patología porque, claro, luego cada enfermedad es un mundo, ¿vale? Pero en principio lo típico que podríamos encontrar. Pues obviamente todo relacionado con el sistema respiratorio, ¿vale? Y luego las consecuencias que puede tener los trastornos de ese sistema en el resto del organismo, ¿no? Por ejemplo, pues lo primero que nos tendríamos que fijar es en la frecuencia respiratoria. Normalmente un caballo que tiene un problema respiratorio, sobre todo si va a comprometer la zona del parénquima pulmonar o así, vamos a tener una frecuencia respiratoria alterada, pero hay muchas veces que aunque no tenga afectado la zona pulmonar, si es de vías altas, pues porque haya zonas pequeñas de estenosis en el circuito respiratorio,
pues nos va a dar una frecuencia respiratoria mayor, ¿vale? Incluso un esfuerzo respiratorio, que es lo que vamos a llamar disnea, como hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, disnea y taquipnea son frecuentes encontrarlas en patología respiratoria. ¿Os acordáis todos de lo que es una taquipnea? Sí, ¿verdad? ¿Todos recordáis que es taquipnea? Si no, no, ¿veis? Esto es importante, ¿eh? Taquipnea es taquicardia, sí que sabéis lo que es, ¿no? Taquicardia es una frecuencia respiratoria elevada, perdón, una frecuencia cardíaca elevada y taquipnea va a ser una frecuencia respiratoria elevada, ¿vale? Vale, o sea que si, por ejemplo, pues normalmente tu caballo tú lo auscultas habitualmente y tiene, pues tiene unas 12 o 16 de frecuencia respiratoria, pues de pronto un día pues lo auscultas y dices, uy, si está en 32, esto no puede ser muy normal, ¿no? Pues eso es taquipnea. Y disnea, como hemos dicho ya antes, esfuerzo respiratorio, es decir, que tiene que hacer un esfuerzo físico para respirar, ¿vale? Y eso se traduce en que tú ves pues un movimiento exagerado de los músculos activos en la respiración, ¿vale? Incluso muchas veces lo que ves es una dilatación de los hollares y una cara incluso de agobio, ¿vale? En el animal. También es frecuente a la hora de ver un animal con problemas respiratorios, encontrar un animal que tanto en reposo como durante el ejercicio va a tener unos ruidos respiratorios que no son normales, ¿vale? Pues ronquidos o esfuerzos en los que parece como que hay silbidos a la hora de en la inspiración o en la expiración, ¿vale? Ese tipo. Esto puede darse tanto en reposo como en movimiento. Estoy hablando simplemente de los que podemos percibir con el oído, simplemente, ¿vale? Sin auscultar. Además, pues bueno, ya lo hemos comentado, el tema de la intolerancia al ejercicio, porque todo el mundo sabe que cuando respiras mal, pues obviamente te cansas más, ¿vale? Con lo cual, pues hay una intolerancia al ejercicio. Y luego, pues tos, estornudos, secreción nasal, que ya os he dicho que podía ser bilateral o unilateral, eso también va a ser importante. Adelgazamiento, anorexia, incluso fiebre, ¿vale? Que también es frecuente en los problemas respiratorios, sobre todo si son de carácter infeccioso. Dice una compañera vuestra, el tema de la bradipnea, ¿no? El tema de la bradipnea, claro, pues sería una frecuencia respiratoria baja, ¿no? Y bueno, sí que hay tema de apneas y bradipneas en caballos, ¿vale? Pero la verdad es que no son tan frecuentes. Este tipo de cosas se suelen dar más en temas de cuando realizas una anestesia, ¿vale? Que bueno, pues que de pronto te encuentras que el caballo no respira por la acción depresiva de los fármacos utilizados en la anestesia, ¿vale? Entonces ahí es donde normalmente encuentras este tipo de problemas, apneas y bradipneas, ¿vale? Pero normalmente en la clínica habitual lo que te sueles encontrar es una frecuencia respiratoria más elevada de lo habitual. Obviamente, dice una compañera vuestra, las mucosas también nos las podemos encontrar, ¿no? Alteradas, sí, pues podemos encontrarnos desde mucosas congestivas a mucosas cianóticas relacionadas, bueno, pues con el aporte del oxígeno insuficiente por el tema del problema respiratorio, que bueno, pues que puede ser que no esté llegando el oxígeno a los tejidos. Eso es así. Muy bien. Entonces, antes de empezar a ver las patologías, las principales patologías, y bueno, antes me estaba mirando las preguntas, que bueno, como hacéis algunas preguntas, pues si puedo las voy contestando así sobre la marcha. Antes de empezar con las patologías, que ya veis ahí un poquito las que vamos a ver, quiero que hablemos un poquito de la exploración, ¿vale? Tenéis que pensar siempre cuando hacéis una exploración que, bueno, aunque ahora hablemos exclusivamente de la exploración de carácter respiratorio, tenéis que pensar que lo primero es una exploración general, ¿vale? Como siempre, pues mirar al caballo desde la distancia, a ver si hay alguna cosa extraña, observar el entorno, todas estas cosas que, bueno, que vemos
que hablamos habitualmente a lo largo de las clases y a lo largo del temario, ¿vale? Comenta una compañera vuestra que si un caballo puede toser y no tener ninguna patología, obviamente, o sea, todo el mundo tose o estornuda en algún momento porque hay algún irritante en el aire, ¿vale? Y quizá pues no le pasa nada más, simplemente pues que ha habido una sustancia que le ha molestado a la garganta o que le ha molestado en la zona de la mucosa de la nariz y que ha producido un estornudo o una tos, ¿vale? No porque oigáis toser o estornudar un caballo una vez tenéis que pensar que tiene una neumonía, ¿vale? ¿Mm? Bueno, pues eso en cuanto a la pregunta. Entonces vamos a pensar un momento en el tema de la exploración. Básicamente, la exploración del respiratorio se va a basar en la toma de la frecuencia respiratoria, ¿vale? Como hemos visto al ver los signos clínicos, ¿no? Asegurarnos que es una frecuencia respiratoria normal, si está aumentada o no, básicamente. Si el patrón respiratorio es normal, es decir, si hay disnea o no hay disnea, es decir, si respira con esfuerzo respiratorio o de forma anormal, ¿vale? Y luego también va a estar basado en el tema de la auscultación, ¿vale? La auscultación va a ser muy importante. Obviamente también habrá otras cosas que tendremos que mirar, que van a ser fundamentalmente el estado de hidratación, que ya sabéis cómo se observa, que podemos mirarlo, bueno, pues podemos tener una idea por el pliegue cutáneo. También es importante pues, hacerse una idea a través del color de las mucosas y del tiempo de relleno capilar, porque nos va a dar una idea del estado cardiovascular del animal. Y además del tema de la deshidratación, pues obviamente la temperatura, ¿vale? La temperatura rectal también la vamos a tener que tomar. Pero básicamente, después de haber contemplado estas partes así más generales que se podrían decir de la exploración, nos tendremos que centrar un poquito en el tema de la auscultación. La auscultación no solo para saber la frecuencia respiratoria que tiene y la frecuencia cardíaca, que también es interesante de valorar, sobre todo por el tema este que hemos comentado, que puede ser que tengan síntomas comunes los problemas cardiovasculares con los problemas respiratorios, pero también es importante que sepáis que, bueno, porque hay una parte de la auscultación que está destinada al pulmón, que es bastante complicada de hacer, pero que bueno, pues que se hace, ¿vale? Y que realmente pues esto ya depende mucho de la experiencia del clínico y bueno, pues yo os animo que, bueno, para probar y que sepáis un poquito cómo se hace, no porque tengáis que vosotros hacer el diagnóstico mediante la auscultación pulmonar, pero bueno, es algo interesante, ¿no? El poner de vez en cuando el fonendo ahí y escuchar un poquito a ver cómo es un pulmón normal y el día que tengáis la oportunidad de auscultar un caballo con un pulmón anormal, bueno, pues que también sepáis que podéis hacerlo para hacer una comparación, ¿vale? Entonces, en la auscultación, pues auscultaremos fundamentalmente pulmón y tráquea, ¿vale? Y bueno, pues ahí pues veremos hay una serie de sonidos añadidos a los normales, ¿vale? No voy a explicar mucho más porque ya os digo que es un poquito complicado y bueno, tampoco es algo que vosotros tengáis que hacer muy en detalle. Es como el tema de la auscultación abdominal, que es importante que sepáis que está, pero que bueno, que requieren bastante experiencia y que bueno, pues que tampoco me voy a extender mucho en eso en este momento. Si alguno tiene mayor interés, pues ya podemos hablar de ello. Comenta una compañera vuestra que son las paperas, ahora hablaremos, estáis muy interesados, iremos poco a poco, ¿vale? Iremos viendo cada una de estas enfermedades una por una y pretendo poneros imágenes para que sea visual y que os quede ahí claro. Bueno, pues vamos a ir viendo. La idea es ver estas enfermedades, ¿vale? Hay más, ¿vale? Y dentro de estas hay variantes, ¿vale? Pero bueno, pues un poquito pues me ha parecido que son las con las que seguramente os vais a ir encontrando en el día a día, ¿vale? Sinusitis, infección de las fosas guturales, papera equina, que es muy típica, parálisis o hemiplegia laríngea, ¿vale? También se llama hemiplegia, esa palabra tan rara, hemiplegia, ¿vale? Parálisis, porque hemi de mitad, y plegia de parálisis. Neumonía, todo el mundo más o menos tiene una idea de lo que es una neumonía, antes se llamaban pulmonías. Pleuroneumonías, que está relacionada con el tema de la pleura, que como ya sabéis es la membrana que va a recubrir el pulmón. Y la obstrucción recurrente de vías aéreas, ¿vale? Que en castellano tiene este nombre tan largo
y en inglés, bueno, pues se abrevia con las siglas RAO y, bueno, pues es una enfermedad de carácter alérgico que es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos. Vamos a ir entrando en materia. Vamos a ver. La sinusitis, ¿vale? La sinusitis es muy frecuente, muy frecuente. Como ya hemos visto antes, tenemos una parte del caballo que son los senos, ¿vale? Los senos paranasales y, bueno, pues una sinusitis va a ser una inflamación o una infección de esos senos, ¿vale? ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, pues que vamos a tener un caballo generalmente con dolor, con fiebre, con mucha molestia porque se produce una congestión aquí en la parte de la cara muy fuerte y, bueno, no sé si alguno habéis tenido la desgracia de tener sinusitis, pero debe de ser bastante molesto, porque debe haber una presión en la zona de la cara bastante intensa. Se va a producir una descarga nasal que en función de los senos que estén afectados pues va a ser unilateral o bilateral y normalmente es de carácter purulento, es decir, ya lo que podríamos venir a llamar pus. Normalmente está ocasionado por problemas dentales que se complican y que la raíz del diente se infecta y al final termina provocando una infección del seno, se traslada la infección del diente a los senos paranasales y bueno, pues es una enfermedad muy común en el caballo. Para que nos hagamos una idea, vamos a ver unas imágenes, que así siempre es como más entretenido, ¿verdad? Y mucho más gráfico. A ver, aquí. Bueno, que os hagáis una idea, por ejemplo, pues podemos encontrar imágenes de descarga nasal como esta. ¿Veis ahí el caballo que tiene la cabeza baja y que tiene como un material así mucopurulento, ¿vale? Normalmente pues está asociado a un diente, ¿vale? Esto seguramente pues aquí parece un poco exagerado, pero bueno, pues seguramente será una infección relacionada con un diente, ¿vale? Descarga nasal pues de este estilo, ¿vale? Ahí en los hollares. Lo veis bien, ¿verdad? Incluso podemos encontrar asimetrías faciales, ¿vale? Con problemas del nervio facial, como caída de la lengua, o sea, falta de tono de la lengua, ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí veis pues otra descarga nasal. ¿Y luego qué hacemos con esto? Bueno, pues lo que hacemos es, para que os hagáis una idea, para tratarlo, pues tendremos que hacer una trepanación generalmente, ¿vale? Que viene a ser, pues como veis aquí, se hace un agujerito en el seno, ¿vale? Con una especie de, por decirlo así, pues con un taladro, con una broquita, ¿vale? Se hace una especie de un agujerito y bueno, y se pone un catéter para hacer lavados del seno. Se vacía ese seno y se hacen lavados pues pues por ejemplo con yodo diluido y cosas así, ¿vale? Y obviamente pues habrá que poner antibióticos. Me dice una compañera vuestra que no ve. ¿No veis la pantalla? Quizá ha sido en algún momento que la he cambiado, ¿eh? Que ya sabéis que voy moviéndome aquí, vale. El resto sí que parece que sí que me ven, ¿eh? Así que si tienes algún problema, quizá es que se te ha desconectado el ordenador o alguna cosita así. Vale. A ver, no sé, porque me parece que se han perdido algunas preguntas por aquí que teníais. A ver. Bueno, no sé. Si me salto alguna pregunta me la volvéis a repetir, ¿eh? Que puede ser que me despiste. Bueno, estábamos con lo de la sinusitis, ¿vale? Normalmente pues se tendrá que sedar al caballo, obviamente, se tendrá que poner anestesia local y bueno, pues se hace un pequeño agujerito. Lo tenéis descrito de todas formas en el artículo que os he dejado, ¿vale? Para que veáis bueno, pues cómo se hace, ¿vale? Hay una descripción de la técnica y bueno, pues os lo explican en detalle, que yo creo que es una enfermedad que es interesante conocer, porque es bastante frecuente. Y bueno, pues se hace un agujerito, un catéter, y luego mediante ese catéter se va a vaciar ese seno que está infectado y con este catéter se va a lavar, ¿vale? Se va a lavar pues con soluciones pues fundamentalmente a base de yodo y cosas así, ¿vale?
¿vale? A ver, ahora, que no me salía el PowerPoint, perdón. Bueno, el diagnóstico, pues bueno, pues como hablábamos, no es muy difícil, ¿vale? Porque tenemos esa secreción, luego vamos a tener, pues, la parte, si percutimos los senos, como seguramente ya sabréis, es una parte hueca, entonces da un sonido hueco, y si hacemos un golpe y eso es mate, pues es que hay algún contenido, ¿vale? Entonces, pues una vez que tenemos la descarga nasal y una percusión mate en la zona de los senos, decimos, bueno, pues lo mejor es hacer una radiografía o una endoscopia para ver qué hay ahí. Y mediante la radiografía generalmente se ve muy bien que esos senos están llenos de contenido. Generalmente pues va a ser un contenido básicamente pus, para que nos entendamos. Y entonces pues haremos la trepanación, ¿vale? En muchas ocasiones lo mejor es hacer un cultivo con antibiograma, ¿vale? De esa secreción que vamos a sacar a través de la trepanación, para tener unos antibióticos específicos, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, pues que los antibióticos cuanto más específicos, pues mejor, por el tema de las resistencias y porque además pues las infecciones las combatiremos mejor. No obstante, entre que viene y no, el antibiograma normalmente se suele poner un antibiótico de amplio espectro para ir cubriendo el asunto, ¿vale? Trepanación, vaciado y lavado, ya habéis visto las imágenes, ¿vale? Y bueno, pues hay que tener en cuenta que si no realizamos lo que hay que hacer con una sinusitis, pues esto se puede cronificar, ¿vale? Como cualquier otra infección. Y bueno, puede ser que haya una implicación de estructuras adyacentes, es decir, que la infección progrese y se extienda a otras estructuras, y no tenemos que olvidar que es una zona que está muy cerca de la zona ocular y los nervios que pasan por ahí, ¿vale? O sea, podemos tener cierta sintomatología ocular, incluso nerviosa, ¿vale? Y luego además, pues incluso puede ser que se muera el hueso, el tejido alrededor, ¿vale? Que es lo que se llama necrosis, incluso que haya una perforación de determinadas estructuras porque la infección, la propia infección va deshaciendo el hueso, ¿vale? Eso es lo que se llama necrosis y perforación a raíz de la sinusitis, ¿vale? La percusión mate, que dice una compañera vuestra que qué es lo que estaba explicando, ¿vale? O sea, vosotros tenéis los senos del caballo, ¿vale? Que están situados aquí en la parte facial, como hemos dicho, ¿no? Entonces eso es una estructura hueca. Tú cuando das un golpe sobre algo hueco, ¿vale? Se nota que el sonido es un sonido hueco. Y cuando ese agujero está relleno de líquido o de material, el sonido es lo que viene siendo mate, ¿vale? Que es un sonido como opaco, ¿vale? Que no tiene resonancia, ¿vale? Porque cuando tú tienes una estructura que es hueca y das un golpe, ahí hay una resonancia, una caja de resonancia que permite una vibración. Entonces suena un sonido como más engolado, un sonido como con un poco más de brillo. En cambio, cuando eso está lleno, pues entonces el sonido es como un sonido opaco y con poco volumen, ¿vale? Y eso es a lo que se llama sonido mate. Y dice una compañera vuestra que con qué se tiene que dar el golpe, con la mano. No, hombre, normalmente se puede hacer con los dedos, ¿eh? Lo que pasa es que el sonido va a ser muy, muy malo. Normalmente se hace con un martillito de estos que se hace de reflejos mismo, ¿vale? De los que se utilizan para reflejos, que son con estos martillitos que llevan una bolita de goma en la punta para no hacer daño. O si no, se puede hacer con un plectro, ¿vale? Que es una laminita de metal que se pone encima y que se golpea encima del plectro, ¿vale? También se puede hacer así. Hay distintas formas de hacerlo, según como os guste más. Pero lo importante es que diferenciéis entre ese sonido, un sonido hueco o un sonido con algo dentro, para que nos entendamos, con líquido dentro o contenido purulento. Eso en cuanto a la sinusitis, ¿vale? ¿Qué otra enfermedad tenemos? Bueno, pues la infección de las bolsas guturales. Ya sabéis dónde están las bolsas guturales, ya hemos hablado un poquito de su localización y que es una estructura especial relacionada tanto con el oído como con la garganta, ¿vale? Una zona de comunicación. Y es una zona que está bastante cerrada, ¿vale? Es como una especie de cavidad que hay ahí por la que pasan un montón de estructuras súper importantes, arterias, nervios, ¿vale?
Y bueno, es típico que si entra ahí una infección, pues que se haga una infección bastante grande. Podemos tener infecciones bacterianas o infecciones fúngicas, ¿vale? Son lo más típico, bacterianas o fúngicas. Las fúngicas suelen ser casi siempre por Aspergillus o algún hongo de estos, ¿vale? Pero bueno, también el PDF que os he dejado, pues también os hablará un poquito de esto, que también es interesante que conozcáis, ¿vale? Obviamente, como decía vuestra compañera antes, pues también puede ser que haya una infección por ejemplo, pues por Streptococcus equi, que es típico de las paperas, ¿vale? Pues también podría ser, ¿vale? De pensar que todo esto son estructuras que están muy cerca y que, bueno, pues que las infecciones a veces progresan y se extienden, ¿vale? Pero concretamente en las bolsas guturales lo que ocurre es eso, que es una estructura muy cerrada y entonces a veces eso no hay manera de tratar la infección ahí porque está muy cerrado. Entonces no queda otra que entrar ahí a resolver el tema, ¿vale? Se puede entrar por vía externa o se puede entrar a través de endoscopia, ¿vale? Luego veremos un poquito eso. Claro, dice una compañera vuestra, tiene mucho sentido, ¿no? Dice, ¿puede haberse afectado el equilibrio al estar relacionado con la bolsa gutural con el oído? Sí, claro. Eh, Además, pasan muchos nervios relacionados con el tema de la expresión facial también, con el tema del oído y se pueden dar pues situaciones de problemas asociados al oído interno y se pueden dar también problemas asociados a temas faciales, ¿vale? Sobre todo del nervio facial. ¿Mm? Bueno, pues es una parte de las complicaciones que pueden surgir con problemas en bolsas guturales, que es una estructura, ahora veremos unas imágenes, que bueno, pues que tiene o pasan por ahí componentes muy importantes al estar ahí en la entrada de la cabeza, ¿vale? ¿Qué síntomas vamos a encontrar? Bueno, pues como veis son unos síntomas que pueden ser relativamente parecidos a los de otras enfermedades respiratorias altas, ¿vale? De vías altas. Descarga nasal mucopurulenta, que puede ser unilateral o bilateral, ¿vale? Dependiendo. Inflamación de los ganglios zonales, es decir, los ganglios que están cerca, pues sus mandibulares, los que están en la zona de la cabeza, por decirlo así. Luego, además, la inflamación palpable de las bolsas guturales, es decir, vamos a encontrar aquí en la zona de la cabeza una inflamación considerable que además suele ser bastante dolorosa y que en muchas ocasiones les impide tragar con facilidad porque la inflamación se va a extender a toda la parte de laringe con la consiguiente disnea, como os pongo ahí, ¿vale? Es decir, que puede haber un problema de respiración, o sea, un problema de dificultad respiratoria asociada a la inflamación de las bolsas guturales y de las estructuras asociadas, ¿vale? O cercanas. Incluso una dificultad para tragar, ¿vale? Que es lo que vamos a decir disfagia, ¿vale? Es lo que se llama como disfagia, dificultad en la deglución. Además, vamos a tener fiebre según la edad del caballo y el compromiso que entraña la enfermedad, es decir, si están muy afectados por la enfermedad o no, puede haber fiebre muy elevada. Y además, pues, por lo que os decía, que hay estructuras muy importantes, como los nervios, como determinados nervios, pues puede producir incluso parálisis de la zona de faringe, laringe, ¿vale? Incluso desplazamiento dorsal de paladar blando y situaciones así que, bueno, pues que son graves, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer para diagnosticarla? Pues bueno, básicamente la clínica, como ahora veréis, porque ahora cuando os ponga una imagen vais a decir, ahí va, esto no me lo esperaba yo y realmente es que se ve muy claro. Luego además radiografía para saber el alcance que tiene la enfermedad, ¿vale? Para ver la infección, pues cuánto contenido hay en bolsas guturales. No será lo mismo si tenemos la bolsa gutural llena de contenido o si tenemos simplemente algo que casi no es apreciable en radiografía o en endoscopia. La endoscopia nos aporta una gran información, ¿vale? Entraríamos como para hacer una endoscopia normal de sistema respiratorio y luego cuando llegásemos a la altura de las bolsas guturales hay como una lengüeta en la pared de lo que viene a ser la faringe, laringe ya, faringe, ¿vale? Orofaringe, ¿vale?
que se levanta con el endoscopio y tú entras con el endoscopio dentro. Es una maniobra un poco complicada de hacer, que tienes que tener bastante maña para hacerla y haberla hecho varias veces con el endoscopio, pero se puede hacer, ¿vale? Y nos va a permitir ver la bolsa gutural por dentro. Veremos todas las estructuras, ahora veremos unas imágenes muy bonitas. Además, nos va a permitir tomar una muestra para cultivo y antibiograma, que es indispensable. El tratamiento, bueno, lo principal será aislar al animal porque pueden ser infecciones, como ya hemos dicho, pues relativamente infecciosas, sobre todo si está implicado el patógeno Streptococcus equi, que es muy típico de enfermedades respiratorias altas en caballos. Luego tendremos que hacer una antibioterapia específica, como hemos hecho el cultivo pues, y el antibiograma, pues sabremos qué antibiótico emplear, antiinflamatorios para el dolor y para la fiebre, y luego pues lo ideal es hacer drenaje de bolsas guturales y lavados. Como os digo, se puede hacer externo, es decir, una incisión y vaciando, o sea, puede ser interno, que es menos agresivo, pero que ya digo que requiere pues tener un endoscopio, tener cierta pericia con la técnica y bueno, todas estas cosas. Y bueno, pues ya sabéis, esto ya lo comentamos la otra vez, tener presente que siempre que pueda haber un compromiso de la respiración, pues tenemos que pensar que en algún momento quizá hay que hacer una traquetomía de urgencia. Y como asistentes es interesante que tengáis esto en mente para que esté preparado todo por si en algún momento determinado hay que hacer la traquetomía, que no tengamos que decir, uy, ¿y ahora qué hacemos? ¿Vale? O sea, esto lo tenéis que saber. Si os dicen, uy, tenemos una infección de bolsas guturales o tenemos unas paperas, uy, pues según cómo sea, quizá hay que hacer una traquetomía. Esto hay que tenerlo en mente, ¿vale? Vamos a ver unas imágenes para que os hagáis una idea. A ver, bolsas guturales, aquí. A ver, y así para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, primero para que veáis más o menos dónde se encuentra, ¿vale? Pensad que está localizado aquí, en esta zona de aquí, como os pone en el dibujito o en la foto, ¿vale? En esta parte de aquí tenemos la bolsa gutural. Para que os hagáis una idea, pues fijaros la cantidad de vasos importantes que pasan por ahí, ¿vale? Acordaros que por el cuello vendrá yugular y carótida, que van a ser, la carótida se va a ramificar y va a dar pues todas las ramas que van a la zona facial. Y bueno, pues pasan todas por aquí, por la bolsa gutural, ¿vale? O sea, es una zona que es comprometida, ¿vale? Es comprometida no solo por el tema que es difícil el acceder a ella, sino porque además va a ser muy difícil a la hora de incidir el decir, ¿y dónde corto yo para que no me empiece a sangrar ningún vaso importante o no cargarme lo que no me tengo que cargar, ¿vale? Tenéis que pensar que es una estructura compleja. Entonces, para que os hagáis una idea, no sé si se ve muy bien aquí, a ver. La verdad es que no se ve muy bien, pero bueno, aquí tendría que haber una entrada. A ver, aquí se verá mejor. Esto es la bolsa gutural por dentro, ¿vale? Esto es el estiloioides, que es uno de los huesos que forman parte del ioides, que van a sujetar la base de la lengua, ¿vale? Y luego tenemos aquí, tenéis que pensar que pues pasan nervios importantes y pasan también arterias importantes. Concretamente pasa la carótida interna, ¿vale? Y bueno, pues ya veis cómo es una bolsa gutural por dentro. Tiene dos compartimentos, un lado y otro lado, y partidos por el estiloioides, ¿vale? Y entonces, básicamente, para que os hagáis una idea, a ver, aquí aparecen también, pero no se ven muy bien, pero que veáis que, fijaros por dónde van, ¿vale? La arteria por aquí, por el borde de la bolsa gutural, ¿eh? Para que os hagáis una idea de que es una estructura comprometida a la hora de incidir y a la hora de todo, ¿vale? Precisamente porque está a la entrada de la cabeza y, como sabéis, pues hay un montón de estructuras importantes, de arterias y de vasos que pasan por ahí, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, también pues tenéis aquí en medio el estiloioides y luego pues tenéis un montón de vasos, como podéis ver, que pasan por esa zona. ¿Qué imagen nos vamos a encontrar cuando tengamos un problema de bolsas guturales? A ver, que creo que tenéis ahí.
Pregunta una compañera vuestra que dónde se haría la incisión. La incisión se haría en la bolsa gutural, claro. O sea, desde fuera. A ver si encuentro una foto que se vea bien. Un momento. A ver. No sé si habrá alguna foto aquí donde han hecho la incisión. Pero bueno, sí, mirad, aquí tenéis se hace la inflamación, pues ahí se hace la incisión, ¿vale? Si tenéis la inflamación aquí, por ejemplo, en este potrito, pues aquí. Pero os repito que es una zona muy vascularizada y que hay que tener mucho cuidado lo que se pincha, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Para que os hagáis una idea, pues os encontraríais un caballo así. ¿Veis que tiene esta zona inflamada, la zona de aquí? Yo creo que se ve, ¿no? Esta zona de aquí, justo detrás de lo que viene a ser la quijada, pues se ve ahí una inflamación, ¿vale? Hay una aquí de un potrito que se ve mucho mejor. Aquí, ¿vale? Seguro que a alguno de vosotros os ocurre. Y esto como yo sé que es la bolsa gutural y que no son los ganglios, ¿no? Porque ahí en esa zona también están los ganglios, está en la zona de la parótida y todo eso. Pues por eso vamos a hacer una radiografía, ¿vale? Normalmente a la palpación y por la localización se sabe, pero se suele hacer una radiografía para comprobar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se ve en este potrito se ve muy bien, ¿no? Esta parte de aquí. Normalmente la palpación es un poco distinta a la de los ganglios, ¿vale? Que se verían por aquí, pero que también pueden llegar aquí a esta zona inflamados. Pero realmente, bueno, tenemos una maravillosa radiografía para asegurarnos exactamente de lo que estamos haciendo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues veis un caballo en el que le han hecho la incisión, ¿vale? En esa zona de ahí. ¿Mm? Comentaba una compañera vuestra exactamente lo de las paperas, ¿no? Ya veréis ahora una foto de paperas, hay veces que se ve muy parecido, incluso hay veces que, bueno, pues que pueden estar afectadas las bolsas guturales, ¿vale? Pero normalmente los ganglios, bueno, pues están como más duros y se nota que es un ganglio y que no es la bolsa gutural, ¿vale? Dice una compañera vuestra que si es típica de potros. Es que las enfermedades de este tipo, infecciosas, pues normalmente las suelen tener normalmente en zonas en las que hay bastantes caballos. Tened en cuenta que esto es bastante infeccioso y contagioso entre caballos y bueno, pues normalmente suelen ser yeguadas en las que suelen afectarse a los animales más jóvenes, ¿vale? En los animales adultos no es que no pueda ocurrir, pero normalmente van a ser casos menos graves, ¿vale? Normalmente, porque son animales con el sistema inmune pues más desarrollado, ¿vale? Tenéis que pensar, bueno, pues que un potro siempre es más sensible que una que un animal adulto, ¿vale? Pueden desarrollarse zonas de hemorragia por el tema de que bueno, hay una zona que hay estructuras, ¿vale? Arterias y venas que pasan por ahí que se pueden dañar, ¿vale? Y puede haber una hemorragia. Es algo que ocurre a veces, ¿vale? Y entonces se suele ver epistaxis por la nariz y bueno, o si no puede ser que entres tú con el endoscopio en la bolsa gutural y veas que hay un sangrado, ¿vale? Eso también puede darse. Comenta también una pregunta por aquí. Dice, ¿puede perjudicar tanto en el ámbito ocular como en nervios del cerebro del animal? Entiendo que lo que quieres decir es que los nervios craneanos, ¿no? Te refieres, los pares craneales y todo eso. Claro, afectará a los... Sí, puede perfectamente afectar, por ejemplo, el vago también pasa por ahí cerca, ¿vale? También el laríngeo pasa por ahí cerca. Entonces, todos estos nervios, pues si se ven afectados, pues van a producir patologías relacionadas con el problema de inervación de esos nervios, ¿vale? Puede ocurrir ese tipo de cosas. Todo lo que tenga que ver, pues, con la inervación poco eficiente de esos nervios o incluso ineficaz completamente, ¿vale? O simplemente porque si se da una inflamación global de la zona por la que pasa el nervio y hay una neuritis del nervio, pues hasta que ese nervio reduzca su inflamación,
pues por ejemplo, pues puede dar síntomas fundamentalmente de asimetría facial, ¿vale? Pero también pues puede ser problemas relacionados con la laringe y esos temas así. Pares craneales que pasan por ahí. Ya os digo que, por ejemplo, el vago pues pasa por ahí. Bueno, eso en cuanto a la infección de bolsas guturales. La otra gran estrella es paperas, ¿vale? Para las paperas son una enfermedad muy común. Está generalmente ocasionada por Streptococcus equi, Zoepidermicus, que es una variedad. Pero lo importante que tenéis que saber de este estreptococo es que es muy contagioso, muy contagioso. Entonces, en el momento en el que tengáis un animal con este tipo de patología o que penséis que, bueno, pues una infección de bolsas guturales o unas paperas, pues tenéis que pensar que lo mejor va a ser que aisléis a este animal, si no queréis que el resto de los caballos, pues que terminen con algo parecido, ¿vale? La cuestión es que esta bacteria va a infectar la zona de las vías respiratorias altas y van a reproducirse y a formar abscesos en las zonas de los ganglios linfáticos de las vías respiratorias superiores, ¿vale? Pues los ganglios parotidios, los ganglios submandibulares, ahora veremos imágenes, y se va a ver una linfopatía grave. Además da una fiebre muy alta de 40 o así, 40 con algo, y es típica de animales jóvenes por el tema de la inmunosupresión, porque aquí va a ser más grave y entonces los vamos a ver como más agresivo, pero también se puede dar en animales adultos, ¿vale? Esta fiebre tan elevada y el malestar general va a producir anorexia, es decir, que no van a querer comer, que van a estar deprimidos, apáticos y mal, ¿vale? Pues con fiebre, para que nos entendamos todos. Y la clínica pues va a estar toda relacionada con esa molestia ocasionada por la fiebre y con la molestia ocasionada por la inflamación de los ganglios, que igual que en el caso de las bolsas guturales, pues puede ser que comprometan la vía respiratoria, es decir, que haya un problema en la luz de la vía respiratoria que dificulte la respiración y que incluso nos pueda llevar a la necesidad de una traqueotomía, ¿vale? El diagnóstico va a ser fundamentalmente por la clínica, ¿vale? Pues palparemos los ganglios y dirán, madre mía, estos ganglios están duros, están infartados y, bueno, una vez que se rompan esos ganglios, se abran esos ganglios para echar el pus fuera o que los abramos nosotros para drenarlos, pues podremos tomar una muestra y mirar a ver si es Streptococcus o qué es para poner el antibiótico concreto. Os vuelvo a repetir, siempre que manipuléis un caballo que tiene una enfermedad contagiosa para otros caballos, por favor, tomad medidas de higiene. Aunque no vayáis a contraer vosotros la enfermedad, porque no es el caso, ¿vale? Pero tenéis que pensar que vosotros vais a ser los portadores de esa enfermedad si no tomáis las medidas adecuadas. Es decir, zapatos, ¿vale? Que siempre pensamos, no, si yo me lavo las manos, ya, ¿y la ropa? ¿Vale? La ropa que ha podido saltarte el pus o los mocos del caballo, ¿vale? La ropa, los guantes, obviamente, las manos siempre higiénicas con guantes, lavarse las manos, los zapatos, ¿vale? Que puedes pasar de estar en un club hípico que tiene un caballo con paperas y irte a otro club hípico, no puedes coger y usar los mismos zapatos, ¿vale? No puedes. O sea, si has entrado en la cuadra del caballo con paperas, no puedes irte por ahí paseándote con unos zapatos sucios de paperas por ahí, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta estas cosas, que en el día a día de la clínica a veces se nos olvidan, pero que realmente deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Tratamiento, fundamentalmente, aislamiento y manejo sanitario, es decir, desinfección de las cuadras, aislamiento de los individuos afectados y de los que pueda ser que estén afectados, ¿vale? Es decir, de los que estén cerca de ellos, quizá no con el que está con la clínica, pero sí en otro sitio hasta que veamos qué es lo que pasa con ellos, ¿vale? Obviamente reposo y descanso por el tema de la fiebre, que estarán agotados, y en principio, si no es muy grave, la mayor parte de los veterinarios prefieren no poner antibióticos, ¿vale? Porque dicen que es mejor que vaya pasando la enfermedad, porque si ponemos antibióticos a veces lo que ocurre es que luego pues hay focos de infección que se encapsulan en partes del organismo, es decir, hay colonias bacterianas que se van a encapsular en otras zonas del organismo y, bueno, crean abscesos, por ejemplo, un absceso abdominal o un absceso en otro sitio, ¿vale?
Entonces, pues generalmente hay muchos veterinarios que si la vida del animal no hay un compromiso grave, dicen, bueno, que pase tranquilamente en las paperas, vamos a darle medidas de soporte, pues darle antiinflamatorios, pues que esté fresco, darle una buena alimentación apetecible, ¿vale? Y se drenarán los ganglios y se dejará que eso vaya por sí solo. Obviamente, si es muy grave y está el animal comprometido a nivel respiratorio, pues no queda otro remedio que aportar antibióticos y tratarlo de una forma un poco más agresiva, ¿vale? Incluso en algunos casos, como ya hemos dicho, pues no queda otra que hacer una traqueotomía, sobre todo en el caso de los potros, que la enfermedad suele ser más grave por el tema del sistema inmunitario que he comentado y que, bueno, pues que a veces el compromiso respiratorio es grave. ¿Mm? Dice una compañera vuestra que si es más seguro hacer una endoscopia, imagino que se refieren a las bolsas guturales, que la incisión. Va a depender mucho de la cantidad de líquido que tengas dentro y de los utensilios que tengas cerca, ¿vale? Quizá tú has hecho toda tu vida, o el veterinario con el que vayas a ir, toda su vida ha hecho la incisión y está muy seguro de hacer la incisión y ya está. Y quizá otro pues tiene el endoscopio y dice, ¿para qué voy a hacer la incisión? Me meto con el endoscopio y pongo un drenaje que a mí me sale genial y lo sé hacer muy bien y prefiero hacerlo así, ¿vale? Es un poco lo que prefiera el clínico. Mm, Dice, a ver, voy leyendo preguntas, ¿eh? A ver si os las voy respondiendo. Tenéis un montón aquí. Si me dejo alguna, lo siento. Obviamente, si el animal tiene una enfermedad grave, como pueden ser unas paperas o alguna cosa así, y tiene fiebre, lo mejor es dejar al caballo tranquilo, ¿vale? Sobre todo, es que normalmente eso es un caballo contagioso, ¿vale? Para otros caballos. Entonces, lo mejor no es que esté en las zonas comunes, ¿vale? Lo mejor es que esté en una cuadra separada y además el animal estará agotado por la fiebre, ¿vale? Necesita descansar. ¿Mm? A ver, dicen las traqueotomías. Todo siempre que sea necesario porque hay compromiso de la respiración, se puede hacer una traqueotomía. Una traqueotomía, la única indicación que hay para hacer una traqueotomía es que el animal no pueda respirar. Ya está. No puede respirar porque hay una oclusión de las vías aéreas. Obviamente, si tiene un problema neumónico, le va a dar igual que hagas una traqueotomía. Pero si tiene una zona de las vías aéreas altas que está obstruida por lo que sea, se puede hacer una traqueotomía hasta que se resuelva. Es garantizar la vía aérea, ¿vale? Dicen que si no se puede aislar el animal en el club hípico en el que está, pues tendrás que asumir el riesgo de que se te pueden infectar más caballos. No sé, no te puedo responder a eso, porque claro, tendría que haber en todos los clubes una zona, por si acaso, alguna cuadra un poco alejada, que permitiera dejar al animal alejado, ¿vale? El tema de los antibióticos, pues es un poquito controvertido, ¿vale? La idea es que si no hay un compromiso grave, pues que no se deberían de administrar antibióticos, pero eso lo va a decidir el clínico, ¿vale? Por lo que se llama, bueno, paperas bastardas se llama, ¿vale? Que viene a ser que a veces cuando das antibióticos, entre que se elimina y no la infección, hay parte de las bacterias que colonizan otras partes del cuerpo y generan abscesos, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues generalmente hay muchos clínicos que dicen, no, mira, no se dan antibióticos salvo que realmente pues el caballo tenga mucha fiebre o tenga un compromiso respiratorio o sea un potro y bueno, pues se espera que se vaya pasando la enfermedad con tratamiento paliativo. ¿Mm? Mm, Comentan lo del tema de la... sí, comenta una compañera vuestra que ha escuchado que en potros lo mejor es que se abran los ganglios solos. Sí, normalmente se suele esperar a que se abran solos o cuando los ves que ya están maduros se pueden abrir, ¿vale? Cuando ven que el tema de los ganglios ya están maduros, es decir, que ya empiezan a tener un... ya empiezan a estar como fluidos, entonces coge y se abre, ¿vale? Se puede... ¿Me oís? ¿Me dice algún compañero vuestro que se oye un poco mal? Quizás que he tosido, ya lo siento. Vale. Bueno,
Vamos a continuar un poco, que si no, no nos va a dar tiempo, que son ya y 10 casi, ¿vale? Otro importante es el tema de la parálisis laríngea. Esto es el típico de los caballos roncadores, ¿vale? Generalmente pues no se sabe muy bien por qué es, pero bueno, hay caballos que tienen en la zona de la laringe pues que tienen una cierta parálisis, un cierto grado de parálisis. El diagnóstico siempre tiene que ser por endoscopia, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, de paperas no os he enseñado, ¿vale? Esta es la típica imagen de paperas, ¿vale? La zona está de aquí, los ganglios estos que se sueltan. O, por ejemplo, esto aquí, esto también es típico en paperas, ¿vale? Y bueno, pues básicamente eso, ¿vale? La zona está de aquí, ¿veis este caballo? Esto así es típico, ¿vale? Y luego, pues lo que os hablábamos de la hemiplegia, ¿no? O sea, si tenéis aquí la laringe, ¿vale? Para que os hagáis una idea, aquí, por ejemplo, pues tenéis en la parte de la izquierda una laringe normal, ¿vale? Y luego, pues tenéis aquí una hemiplegia, que veis que, bueno, pues que hay una parte que está como deformada, ¿vale? Entonces esto a la hora de pasar el aire no puede pasar bien y hace un ruido como de ronquido, ¿vale? El caballo al respirar, sobre todo cuando hace movimiento, ¿vale? Aquí tenéis otra imagen, no se ve muy bien esta, ¿vale? Pero básicamente es eso. Tenéis un montón de vídeos de parálisis laríngea, ¿veis? Aquí tenéis pues un grado ya muy grave. O por ejemplo aquí, ¿vale? Para que veáis los distintos grados, pues esto sería un grado mínimo en el que veis ahí pues que está esto así, ¿vale? Y luego ya tenéis hasta colapsos, ¿vale? Colapsos de la laringe total, para que os hagáis una idea. Tenéis un montón de vídeos, de parálisis laringea. Es un tema muy candente. La solución quirúrgica, ¿vale? No hay otra solución que quirúrgica, ¿vale? Normalmente, pues, si no me equivoco, os he dejado un documento, ¿o no? No se ha dejado ningún documento. Bueno, tenéis muchísimos documentos de parálisis. Si alguno tiene especial interés, pues se lo puedo pasar. Se suelen hacer, bueno, pues a veces se ponen prótesis, a veces se coge y se quita parte de los ventrículos. Bueno, hay distintas cirugías, cada uno le gusta más, ¿vale? Depende del cirujano esto. Si alguno tiene especial interés se puede hablar a fondo, pero realmente no creo que haga falta que nos extendamos mucho más. La neumonía, ¿vale? Que bueno, pues una compañera vuestra hablaba de la gripe, bueno, pues la gripe puede terminar en un proceso neumónico, ¿vale? Neumonía, pues va a ser cualquier proceso de origen vírico o fúngico, bacteriano, incluso parasitario, que vaya a producir una inflamación del pulmón grave, ¿vale? Signos, bueno, pues muy inespecíficos, pero también muy típicos del respiratorio, que suelen ser inespecíficos, ¿vale? Fiebre, anorexia, depresión, pues sonidos añadidos a la auscultación, en los que no vamos a entrar mucho. Descarga nasal, ¿vale? Tos y luego, pues, obviamente, ganglios aumentados de tamaño, ¿vale? El diagnóstico va a ser fundamentalmente por la historia clínica y luego, pues, obviamente, tendremos que hacer analíticas sanguíneas para ver los niveles de glóbulos rojos, hay de glóbulos blancos, perdón, para ver el tema infeccioso. Y las radiografías de tórax son muy útiles para ver exactamente cuánta superficie pulmonar hay afectada. Si se puede realizar un cultivo o una biopsia para identificar la causa primaria es lo mejor, ¿vale? Las neumonías requieren un tratamiento específico, ¿vale? Si es una neumonía parasitaria, pues habrá que utilizar un antiparasitario. Y si es una neumonía bacteriana, habrá que utilizar un antibacteriano, ¿vale? Por eso es importante determinar esa causa primaria. Tenemos que pensar que son enfermedades bastante graves y que normalmente suele haber un compromiso sistémico, ¿vale? Y que, bueno, que la fiebre elevada al final termina con un animal que no quiere comer, que no quiere hacer nada, que se adelgaza crónicamente y esto puede evolucionar muy negativamente, ¿vale? Como tema importante, quiero destacar el tema de la pleuroneumonía, ¿vale? O también se suele llamar neumonía de transporte, ¿vale? Está asociada a los transportes largos, ¿vale? Esto es muy importante de cara a las personas que tenemos trato con animales, con caballos,
en concursos, en caballos que son trasladados a competir a otros sitios o que son cambiados de cuadra, tenemos que tener muy claro que esta enfermedad es un riesgo muy grave para el caballo, ¿vale? Son animales generalmente que sufren transportes largos en condiciones no muy óptimas, en las cuales el estrés y la imposibilidad de eliminar las secreciones del aparato respiratorio, como he comentado al principio, pues van a producir una inflamación y una patología del aparato respiratorio que va a desembocar en lo que conocemos como pleuroneumonía, ¿vale? La pleuroneumonía va a ser una neumonía que además va a estar caracterizada por una inflamación de la pleura. Recordad que la pleura es este tejido que va a recubrir el pulmón y que tiene dos partes, una parte que recubre el pulmón y otra parte que recubre, que recubre la parte del tórax, ¿vale? Y entre medio hay el espacio interpleural. Y entonces en este espacio se va a acumular líquido, ¿vale? Líquido de carácter inflamatorio o de carácter infeccioso. Y bueno, pues esto va a producir una serie de cosas muy graves, ¿vale? Tendremos fiebre, tendremos anorexia, tenemos tos y bueno, tendremos un deterioro de la superficie pulmonar bastante grave, ¿vale? Si la pleuroneumonía se coge enseguida y simplemente hay pues un poquito de alteración, se suele resolver bastante bien con antibióticos. Pero si se complica el asunto, esto es uno de los casos por los que junto con la neumonía el caballo se muere, ¿vale? Entonces tenemos que saber detectar estas enfermedades y siempre tener en cuenta cuando transportamos a nuestro caballo que tenemos que permitirle en los trayectos largos que baje la cabeza al suelo, que no debemos poner redes de heno en la cara del caballo porque tienen mucho polvo y la inhalación, al no poder bajar la cabeza porque normalmente suelen ir atados, va a favorecer la aparición de este tipo de patologías, ¿vale? Si hace falta poner heno, tiene que ser abajo, no puede ser arriba, ¿vale? Tiene que poder el caballo bajar la cabeza para que las secreciones traqueales y respiratorias puedan ir saliendo. Entonces, estas cosas, como personas implicadas en el manejo de nuestros caballos, tenemos que tenerlas en cuenta, ¿vale? Una vez que ya ha pasado esto y que, bueno, pues que tenemos la pleuroneumonía, ¿cómo la diagnosticaremos? Fundamentalmente por la historia clínica, ¿vale? Y luego, pues, un diagnóstico ecográfico, radiológico, y luego, pues, para saber el estado general del caballo habría que hacer una analítica, ¿vale? El tratamiento va a ser en función del agente primario, pero bueno, en principio, si se coge a tiempo, normalmente con antibióticos se puede tratar bien, ¿vale? Me gustaría que vieseis, no sé si lo conocéis, ¿vale? Bueno, esto sería como se vería una ecografía de pleuro, ¿vale? Esto sería la superficie pulmonar. A ver, esperad que no veis el cursor. Esto es la superficie pulmonar, que tal y como se ve que está deteriorada, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero aquí hay un deterioro de la superficie pulmonar, perdón. Y esto es líquido, todo esto negro es líquido, ¿vale? Y esto, bueno, pues es toda la zona de fibrina y tal, bueno, porquerías para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, este líquido a veces, si hay mucho, no se puede reabsorber, ¿vale? Entonces no nos queda otro remedio que hacer esto, que no sé si lo habéis visto alguna vez, que es poner un tubo en el tórax, tubo de tórax o Pleurocat, se llama, el fabricante lo llama Pleurocat, ¿vale? Y se drena ese líquido, ¿vale? Se pueden sacar en una pleuroneumonía grave pues 30 a 40 litros, ¿vale? Y bueno, pues esto, cuando pasa esto, ya tenemos un caballo que va a ser bastante difícil de sacar adelante, ¿vale? Entonces tenemos que pensar que, de nuevo, el manejo de la situación, el estar atentos, el hacer las cosas bien, nos va a resolver muchos problemas. Entonces dice, las redes de transporte no serían buenas. Puedes poner una red de transporte, pero tendrías que procurar que no estuviera, que el caballo no esté inhalando continuamente el polvo, ¿vale? de la red, ¿vale? Que no esté en la cara, que el animal pueda tener acceso a otras cosas. Luego es importante parar cuando uno tiene un transporte muy largo, ¿vale? Es un poquito, bueno, pues el ir un poco
paliando este tipo de cosas. ¿Que quieres ponerle de comer? Bueno, pues claro, yo entiendo que cuando transportas el caballo pues no lo puedes dejar suelto en el van, eso es una obviedad. Pero quizá pues puedes poner la red en un lateral y que él pueda volver la cara hacia el otro, o quizá pues puedes parar en algún momento si el viaje es muy largo para que el animal descanse, esas cosas, ¿vale? Tener un poco, y si no, tener también en cuenta cuando hagas un viaje largo que tienes que estar atento de que puede ocurrir esto, ¿vale? Dice, pregunta también vuestra compañera que si la edad más crítica para las paperas, pues que si es cuando uno es joven. Realmente, normalmente, los potros, pues bueno, pues claro, pues tienen un sistema inmunitario menos desarrollado y normalmente, pues cuando cogen las paperas, pues suele ser más grave, ¿vale? Cuando son potros. Pero los adultos, pues también pueden coger unas paperas graves. Un poquito así. Bueno, esto en cuanto a la pleuroneumonía, ¿vale? Que no quería que quedase sin comentar porque me parece interesante. Y como último, ya para terminar, siento haberme extendido un poco más la cuenta, la obstrucción recurrente de vías aéreas. Es una enfermedad alérgica, se ha llamado de muchas formas, ¿vale? Desde EPOC, asma, HIVS, también se llama en inglés. Y bueno, pues está relacionada con una inflamación de tipo de infiltrado neutrofílico en las vías aéreas de carácter alérgico, ¿vale? Pues por pólenes, por ácaros, por hongos. Es este tipo de caballo que tose regularmente, sobre todo caballos estabulados, y que al final se va adelgazando y siempre tose y respira raro, pero no le encuentran ninguna neumonía ni nada por el estilo, y que de pronto pues empieza a parecer que tiene una delgadez bastante marcada y que empezamos a ver que la musculatura del abdomen está como muy marcada y muy desarrollada, ¿no? Que es lo que se llama línea de Wellfago. Y estos caballos pues lo que tienen realmente es una obstrucción recurrente de vías aéreas y bueno, pues al final pues suelen cronificarse estos casos y si los coges ya de forma crónica son más difíciles de tratar, ¿vale? Básicamente pues son caballos que suelen tener ese problema en las cuadras, ¿vale? Y que lo que te recomiendan es que terminen en el pasto. El tratamiento fundamentalmente es de manejo, pues evitar zonas con polvo, pues por ejemplo evitar la paja, poner camas de papel o incluso dejarlos fuera en un sitio ventilado, ¿vale? Y luego pues el tratamiento médico pues consiste aquí, como veis, en estas máscaras en las que se ponen broncodilatadores y este tipo de sustancias para mejorar el tema respiratorio, ¿vale? Como si fuera asma humano, ¿vale? Muy parecido. Los hollares, pues así característicos de que respiran mal, ¿vale? Que hacen esfuerzo respiratorio, toses también, como en este caso, ¿vale? Y la línea de Wellfago, ¿vale? Que la veis ahí marcada, es ese tipo de línea y caballos delgados que se le marca el abdomen, ¿vale? Estos caballos, como es de un origen alérgico, si encontramos el alergeno, pues se puede hacer incluso una hiposensibilización, ¿vale? Que es una vacunación hasta cierto punto, ¿vale? Para, bueno, pues evitar que progrese la enfermedad, ¿vale? Pero bueno, este tema pues es caro y se hace en muy contadas ocasiones, ¿vale? Básicamente, pues lo que os he estado comentando, ¿vale? El diagnóstico en base a la historia clínica. La prueba clave para el diagnóstico suele ser la endoscopia, ¿vale? La endoscopia para ver el recuento de neutrófilos que se puede encontrar en el líquido broncoalveolar y para ver también la bifurcación bronquial porque se suele ver una inflamación del bronquio, ¿vale? Básicamente eso. Y bueno, pues básicamente pues estas son, a ver si tenéis alguna preguntilla más. ¿Por qué se llama HIVS? Pues la verdad es que ahora no recuerdo qué quiere decir HIVS en inglés. Es un término inglés, ¿vale? Y bueno, pues lo llaman ellos así, ¿vale? Si tenéis alguna cosa más que comentar, no sé si me deja alguna pregunta por ahí que no he contestado, seguro que sí, porque ha habido un momento que teníais muchas preguntas y creo que no me ha dado tiempo a responderlas todas. A ver, sí, comentas lo del tema de la esterilidad en potros por las paperas. Todos los procesos infecciosos que cursan con fiebre
pueden, en humanos y en animales, pueden dar cierto grado de esterilidad temporal, ¿vale? Porque la temperatura elevada, pues en los espermatozoides, pues puede producir alteraciones. Incluso si está en el desarrollo de los espermatozoides, pues puede incluso producir alteraciones un poco más permanentes. Que las paperas en sí, concretamente las paperas en caballos, produzcan esterilidad en potros, la verdad es que yo no lo tengo entendido, pero puede ser que no lo haya leído. No sé si me entiendes, que si encuentras algún artículo por ahí que habla de eso, pues puede ser interesante que lo comentéis con nosotros, pero yo no tengo noción de ello. Los PDFs, bien, pues si alguno necesita que se envíen, pues ya los enviaremos, ¿vale? Y en principio, de todas maneras, los podéis bajar sin ningún problema de aquí, ¿eh? No creo que tengáis problemas en bajarlos. ¿La obstrucción recurrente puede ser contagiosa? No, es una enfermedad alérgica, ¿vale? Las enfermedades alérgicas se caracterizan porque hay un problema inmunitario del propio animal, ¿vale? Y bueno, pues entonces esa enfermedad es del animal en sí, ¿vale? Pues tiene una respuesta exagerada a una serie de alérgenos, que en este caso suelen ser alérgenos de tipo, pues de pólenes o hongos, ¿vale? Esporas de hongos, ácaros, ¿vale? Pues el ácaro típico de almacenamiento que se da mucho en los establos, pues es típico, ¿vale? Que sean alérgicos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que si son alérgicos, por ejemplo, a ese ácaro, pues cuando tú remueves la cuadra y los metes al caballo en la cuadra, vale, pues si tú metes al caballo en la cuadra, pues entonces el caballo pues resulta que desarrolla el proceso de tos, ¿vale? Y se exacerba ese proceso alérgico que ya tiene, ¿vale? Pero contagioso no es. A ver. Bueno, y a personas seguro que no, ¿eh? A personas seguro que no es contagioso. Voy a poner un momento las diapositivas del principio que dice vuestra compañera. Una compañera vuestra que quiere verlas, no sé cuáles serán. De todas maneras, que sepáis que a las 6:30 hay otra clase, entonces tendremos que ir moviendo. No porque a mí me importe estar aquí con vosotros, pero a ver, esta sería la primera, ¿vale? Que era la de recuerdo anatómico. Y luego pues tenemos aquí la del recuerdo fisiológico, ¿vale? De todas maneras, ya sabéis que la clase se queda grabada y que podéis verla cuando queráis, ¿vale? En el campus. La anamnesis y los signos clínicos. Bueno, pues entonces en principio lo dejamos aquí y si tenéis cualquier otra pregunta, pues la vamos respondiendo.